voy a hacer es una presentación un poco así ligera, no quiero extenderme con asuntos técnicos complejos ni muy pesados, para que entendáis un poquito cómo se hacían las máquinas recreativas allá por los años 90. Aquí en Mallorca existía un grupo de desarrollo independiente, a pesar de que parecía algo extraño. Había un grupo de gente que tenía las aficiones de la informática, de hacer juegos, y por ciertas circunstancias pues nos vimos involucrados en el desarrollo de este tipo de máquinas. Ahora veréis un poquito la historia de cómo sucedió aquello y cómo lo llevamos adelante. Me acompañan aquí, está Javier Maura, que era el programador de los juegos, y Juanma Cervera, que nos hacía las músicas. Ya veremos un poco de nuestro trabajo. En principio, vamos a comenzar. Voy a enseñaros el sumario de lo que vamos a hacer en la charla. Al principio vamos a hacer una breve introducción del autor y su carrera. Este soy yo, pero bueno, como ahora tengo a Javier y a Juanma aquí, voy a intentar que esta parte sea lo más corta posible, porque no lo tenía previsto y no quiero aparecer como que los hacía yo solo, ¿vale? Os explicaré un poquito la historia de Island Dream, que es el grupo de desarrollo que nosotros teníamos entre los años 90 hasta el 2001 aproximadamente, que algunos miembros se dedicaron a otras empresas, y algunos otros miembros pues, nos fuimos a trabajar ya en plan profesional y contratados a otras empresas también de videojuegos, pero sin que ya fuera como freelance, ¿vale? O sea, una pequeña introducción. Luego os hablaré un poquito de cómo llegamos al mundo de las máquinas recreativas y cómo estaba ese mundo en el momento en el que nosotros llegamos, ¿vale? No estaba en sus momentos más bollantes. En los años 80 había sido el momento más de cumbre, pero luego ya por ciertas razones que luego veremos, a partir de los 90 la máquina recreativa, el vídeo, lo que se conocía como el vídeo, empieza a decaer hasta lo que queda hoy día, que son máquinas normalmente bastante más interactivas, donde los personajes saltan o bailan, ya no es tanto como interactuar solo con la pantalla, porque sobre todo ahora lo podemos hacer en casa, y antes no se podía. Os hablaremos un poco también del primer contacto que tuvimos con la placa, luego ya veréis lo que son las placas llama, son estos aparatos que tengo aquí, que era donde residía el juego dentro de los muebles, ¿no? Luego veremos un poco cómo fue el desarrollo del Street Force, que fue el primer juego que hicimos para máquinas recreativas. Este lo podéis ver si queréis, está en la sala MAME, es uno de los juegos que está allí puesto, está en un rinconcito. Está el primero o el último, según como lo queráis ver, ¿vale? Y si os apetece luego le podéis echar un vistazo. Luego también haré un pequeño repaso de otros juegos que también hicimos para máquinas recreativas durante este periodo. Y luego finalmente haré una pequeña conclusión de cómo, después de tantos años, el desarrollo de videojuegos en el panorama independiente se empieza a parecer bastante a lo que había en los años 80 y en los años 90, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Me presentaré, soy Miguel Ángel Carrillo, ahora mismo trabajo de Lead Artist en Trenarion Studios, y me encargo principalmente de supervisar y de organizar todo lo que son las tareas gráficas para el desarrollo de videojuegos. En mi carrera anterior casi siempre he trabajado de artista o de grafista. También tengo un poco de perfil de programación, pero se lo dejo a los profesionales eso, y yo me dedico más a los dibujos. Como veis, he trabajado en varias empresas a lo largo de todos estos años, y también me dedico últimamente, desde hace 3 años, a dar clases aquí en la EDIP. Doy clases a los chicos que quieren aprender desarrollo de videojuegos, sobre todo en texturización de modelos, motores gráficos, todo este tipo de cosas. Entonces vamos a pasar ahora. Island Dream. En Island Dream es el grupo que formamos más o menos en 1989. Island Dream surge del hecho de que un amigo común me presenta a Javier, quedamos un día en su casa y a mí me encantaba hacer videojuegos, los hacía con el Amstrad y con el Amiga, le encantaba programar, y decidimos en un momento dado
unir fuerzas para empezar a crear juegos. A partir de ese momento, pues, estuvimos trabajando pues, unos 10 años juntos. Y esporádicamente pues, nos vamos viendo, hacemos algunas cosillas, algunas colaboraciones. Esta es la página web, que la podéis visitar si os apetece en algún momento. Esta, bueno, ahora no tengo internet. Pero bueno, está bastante actualizada, a pesar de que el grupo ya no produce juegos desde el 2001. Pero bueno, tenemos ahí todavía algunos proyectos que queremos relanzar, ¿de acuerdo? Aprovechando las nuevas plataformas como el iPad y este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver un poquito cómo nace. En principio el grupo se llamaba New Dream, fue el nombre que tuvimos. De ahí pasamos a Eclipse Games y después nos llamamos Island Dream. No me preguntéis por qué, cuáles eran las razones que nos motivaban a cambiar de nombre, pero el caso es que no sé si era por una cuestión de cambiar de logotipos o... La verdad es que no lo sé. El caso es que tuvimos tres imágenes, ¿no? de empresa, ¿no? si se puede llamar así. En todo caso, si queréis hacer cualquier pregunta mientras yo haga la charla o lo que sea, lo podéis hacer, no tenéis por qué esperar al final. La noche de Walpurgis es el primer juego que hicimos. Este fue... sí, pero no la tengo aquí. Fue un juego para ordenadores Amiga, era un juego bastante extenso, tenía 5 disquetes, que en aquella época era algo realmente espectacular para un juego. Y por diferentes cuestiones, pues no se llegó a comercializar a nivel empresarial. Sí que se publicó como dominio público. O sea, está en internet, lo podéis buscar y se puede descargar, es dominio público, lo que significa que es gratis. Lo dejamos así pues, para que todo el mundo pues, lo pudiera ver, como el primer juego que habíamos hecho. Aquí os enseñaré algunas pantallas. Esta era la pantalla inicial, como veis todavía existía el logotipo inicial. Y aquí tenemos los primeros miembros del equipo, que como veis, Javier Maura, Miguel Ángel Carrillo, que soy yo, y Juanma, que era el músico. Salvador de la Rosa, no recuerdo exactamente. Sí, también hacía música. Sí, se hacía música, los efectos de sonido. Y el juego, bueno, básicamente consistía en 4 niveles muy eclécticos, donde cada nivel era un gameplay completamente diferente. No tenía nada que ver el nivel 1 con el nivel 2, ni con el nivel 3, ni con el nivel 4. Eran 4 niveles y cada uno era una cosa muy diferente. En el primero llevábamos un héroe que tenía que ir en una balsa dentro de un pantano, iba saltando, iban viniendo enemigos y con una especie de ballesta pues iba disparando y tenía que conseguir llegar al final. En el segundo nivel, de repente, entrábamos en una especie de juego estilo point and click, de estos que clicas y el muñeco va y tienes que recoger objetos, hacer quests, hablar con todos los personajes del pueblo. O sea, se convertía en de repente pasábamos de un juego de acción a un juego de un estilo al Monkey Island, una cosa así. En aquella época no teníamos muy claro exactamente bien a dónde queríamos llegar. Entonces, pues cada nivel lo hacíamos diferente. Era muy entretenido, así servía para un montón de gente. Si no te gustaba la parte de acción, pues te entretenías con otro. En el nivel 3 era una especie de algo parecido a lo que sería el Ghosts and Goblins. También era un cementerio que ibas eliminando enemigos. En un momento dado conseguías unos poderes mágicos y ya podías lanzar bolas de fuego y este tipo de cosas, ¿no? Y luego, en el nivel 4, volvía a ser otro juego completamente diferente, donde lo que teníamos que hacer era superar una serie de pruebas de inteligencia, y durante el juego nos habían dado pistas durante todos los niveles. Cuando acababa cada nivel nos daban una pista que luego en el último nivel, en el 4, nos iban a servir esas pistas para saber exactamente por dónde teníamos que atravesar, por dónde teníamos que hacer el quest para poder llegar al objetivo, que el objetivo era eliminar al malvado de turno, ¿no? Pues este es el primer juego que hicimos y de ahí sale ya toda nuestra colaboración. Y ahora pasamos a explicar un poquito cómo estaba la recreativa en los años 90, cuando nosotros lo encontramos. Bueno, como os comentaba antes,
mundo de la recreativa en ese momento estaba en franca decadencia. Ya había muchos ordenadores en las casas, habían empezado a salir los 8 bits, habían empezado a salir los 16 bits, las consolas ya estaban a punto de hacer su gran explosión. Entonces la gente joven, que hasta ese momento, bueno, yo recuerdo las horas que me pasaban en la sala de los recreativos, cuando salíamos los domingos, había gente que me leía al cine, pues nos íbamos a los recreativos, ¿vale? A partir de que los ordenadores de 8 bits, 16 bits y las consolas empiezan a entrar en casa, la gente ya empieza a no ir a los recreativos, porque claro, tenías el juego en tu casa, porque tenías que ir allí a gastarte el dinero si luego podías jugar en tu casa. A partir de ese momento es cuando el vídeo empieza un poco a decaer. Poco después haría su aparición también la PlayStation, que también fue un bombazo cuando salió la PlayStation. Tenía una calidad de gráficos bastante avanzada, incluso se llegaban a poner, a pesar que trabajábamos nosotros en Barcelona, llegaban a poner PlayStations con el Tekken dentro de los muebles de las máquinas recreativas, por lo cual se ahorraban salía mucho más barato comprar una PlayStation con el juego que tener que encargar una placa a la empresa que distribuía los juegos, porque las placas estas eran realmente caras. A lo mejor estamos hablando de una placa de estas, igual valía en aquella época, en los años 90, pues 150.000 o 200.000 pesetas, cuando una PlayStation, pues a lo mejor por 50.000 pesetas, pues la tenías. Entonces se llegaban a montar. Entonces, claro, el desarrollo de máquinas recreativas, todo eso empezó bastante a decaer. Otro factor también muy importante en la caída de las máquinas recreativas es el comienzo de las máquinas tragaperras. A partir de ese momento, sobre todo en España, se libera el juego de las máquinas, bueno, no que se libere, se regulariza el juego de las máquinas recreativas, y entonces en los bares podían disponer hasta dos máquinas tragaperras de estas de los rulos de las cerezas. Evidentemente a los dueños de los bares les convenía más tener una máquina de las monedas que no una máquina para que jugaran a los marcianitos. Además, eran muy tentados por los operadores de máquinas recreativas, porque iban a los bares y les ofrecían grandes sumas de dinero simplemente por poner la máquina en el bar. Igual por poner la máquina en el bar, al bar le daban 1,5 millones de pesetas o 2 millones de pesetas, solo por el hecho de poner la máquina, quitar la recreativa y poner la máquina. Luego, evidentemente, se repartían el dinero que iban surgiendo con los premios. Pero así de entrada, por el hecho de poder poner una máquina, te daban ese dinero aproximadamente. Luego había muchas peleas también, porque había muchos operadores que iban a bares donde ya tenían máquinas de las monedas y les ofrecían más dinero para que quitaran aquella y pusieran las suyas. Llegó a haber incluso una especie de guerra comercial bastante dura en ese sentido. Con todo esto, pues evidentemente los recreativos empezaron a cerrar. Con este contexto histórico, más o menos, todavía, a pesar de eso, había algunas empresas, sobre todo en Barcelona, que seguían haciendo juegos para recreativos. Tenemos a Gaelco, que tuvo varias máquinas de mucho éxito, y en ese mismo tiempo Eco Games, que era una empresa también de Barcelona, organiza junto a PC Actual un concurso de desarrollo de videojuegos con la intención de encontrar gente que les sirviera para hacer los juegos. Ellos querían hacer los propios juegos en vez de traerlos de Japón o comprarlos en otros sitios. Querían hacer juegos, entonces organizan un concurso al cual nosotros pues nos presentamos sin tener evidentemente ni idea de qué será el fin final del concurso. Nosotros vimos que había un concurso de una revista y nos dijimos, ¿por qué no participamos? Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Hicimos 2 meses de trabajo más o menos y presentamos un juego. El juego se llamaba Elf y ganamos el primer premio. Este juego solo consistía en un nivel, solamente en un nivel de un protojuego. Eso lo habíamos hecho solamente en 2 meses, era un personaje, se movía por dentro de una cueva, tenía que hacer una serie de acciones, una serie de quests. Pero luego más adelante, 2 o 3 años después, cogimos esta versión del juego, la rehicimos, le añadimos varias fases más y de hecho llegamos a lanzar una serie de juegos basados en este personaje. Pero en principio nos sirvió para eso, para ganar el premio en la revista. Poco después, Eco Games se pone en contacto con nosotros, tenemos una reunión con ellos en Barcelona, nos invitan a ir
a Barcelona, y allí nos expone un poco la situación. Necesitan gente para hacer videojuegos, están interesados en que desde Mallorca pues les hagamos algo. En principio no nos ponen mucha infraestructura, pero bueno, nosotros como nos encantaba todas estas cosas, pues decidimos empezar a hacerlo. Vosotros si queréis comentar algo, ¿no? Estáis ahí. Primer contacto con la placa. Vale. Tened en cuenta que nosotros cuando llegamos al mundo de la recreativa no teníamos ni idea, sabíamos lo que era un ordenador. Y las recreativas sabías que tú echabas ahí una moneda, jugabas, pero no tenías ni idea de qué es lo que había ahí dentro. Tú te imaginabas que por allí dentro pues, había un ordenador, un procesador, pero no tenías ni idea. No teníamos ni idea de cómo funcionaba aquello. Bueno, lo primero que aprendemos es lo que son las placas llama. Las placas llama vienen de una asociación que hay en Japón, que en un momento dado, porque la mayoría de máquinas recreativas se fabricaban, al principio se fabricaban todas en Japón, y cada constructor las hacía como le daba la gana, por lo cual cada máquina tenía que llevar su mueble, con lo cual una máquina recreativa era muy cara, porque tenía que llevar el mueble, y muchos de ellos eran especiales, porque llevaban volantes, o llevaban joystick, o llevaban pedales. Entonces una máquina era muy cara, ¿no? Entonces en un momento dado la asociación esta japonesa decide que aquello es un follón, y que por qué no se ponen de acuerdo y hacen que todas las conexiones que fabriquen en todas las placas de juegos que hagan en Japón lleven el mismo conector, con lo cual si tú preparas un mueble con ese conector también podrás meter cualquier otra placa. Entonces llegan a ese acuerdo, y a partir de ese momento todas las máquinas, todas las placas empiezan a llevar ese conector. Evidentemente con ese conector pues se podían intercambiar entre muebles. Evidentemente si metías un juego de coches en un mueble que no tuviera volante, pues tenían que jugar con el joystick, no podían jugar con el volante, pero sí que hacía que todas las placas se pudieran cambiar entre máquinas, ¿de acuerdo? Evidentemente era mucho más económico para los operadores, pues ya no tenían que cambiar de mueble, solo compraban las placas. Las placas llama, para que más o menos os hagáis una idea, es esto, ¿vale? Esto era el conector llama. Entonces todas las placas eran igual que esta. Evidentemente cambiaban mucho la arquitectura interna, ¿vale? Aquí tengo otra, por ejemplo, que es mucho más pequeña, lleva menos memoria, menos procesador, pero los conectores eran estándar. O sea, tú podías quitar una placa y enchufarla dentro de otra máquina. Como les decía, la arquitectura interna de cada placa dependía, evidentemente, del juego que iba a alojar. Dependiendo del desarrollo que se estaba haciendo, que el juego era muy grande y tenía muchos niveles o muchos gráficos, pues se le decía al ingeniero, no nos basta la memoria, hay que meter más chips. Pues llegaba un ingeniero, hacía sus cosas, sus cálculos, y nos mandaban otra placa con más chips o con más memoria. Así íbamos adaptando la placa a las necesidades. Pero todas llevaban el llama, eso sí. Aquí os había traído una foto de una de ellas. Esta era una llama de Capcom. No recuerdo exactamente qué juego era, pero para que veáis que más o menos eran muy parecidos a las que tenemos aquí. Las que tenemos aquí son dos juegos que hicimos para este tipo de placas. Esta es la del Steel Force. Es lo que llevaría, si enchufáramos esto en una recreativa, podríamos ver el juego que tenéis ahí ahora mismo simulado en MAME. En realidad el MAME lo que hace es simular los dos chips que hay aquí, que son estos dos, que son las ROMs. El contenido que hay aquí, el MAME lo que hace es que con estos datos simula el juego encima de un PC. Pero las ROMs en realidad son estos dos cacharritos que hay ahí. Para esta placa, evidentemente, cada placa, algunos tenían más, otros tenían menos, dependiendo siempre del juego que había que insertar dentro. La nuestra, que está de aquí, está basada en el 68000, que es esta pastilla grandota de aquí. Este es un procesador que se hizo muy famoso en los finales de los 80 y los 90, porque era el procesador que llevaban los ordenadores Amiga, los ST, y luego las Capcom, las placas Capcom, las primeras que sacaron, también lo montaban. Había más ordenadores y más dispositivos que usaban este procesador. En Apple también llevaban Motorola. Sí, sé que había, era muy popular para aquella época. Creo que hoy día se sigue fabricando aún. O sea, hay aparatos y dispositivos que todavía lo usan. La ROM, en este caso, teníamos dos ROMs, dos pastillas, disponíamos de 64K, y para gráficos disponíamos de 512
que son estos 4 de aquí. Aquí podíamos meter los gráficos y aquí metíamos el programa, y aquí el sonido. En este metíamos el sonido. Esto que veis aquí está tapado con unas etiquetas, porque estos cacharritos dentro llevan una ventana de cristal. Esto es muy curioso, yo no lo había visto jamás. Y es que resulta que estos cacharros los puedes borrar para volver a escribir otra vez dentro. Entonces, para borrarlos, les quitas la etiqueta y como queda el cristalito, si los metes encima de una lámpara de estas que matan los mosquitos, estas de... no sé, nosotros usábamos una de estas para los mosquitos. Los dejas un rato y se borran. Se borran, entonces tienes que volver a tapar. Que no teníamos mosquitos en casa. No, mosquitos desde luego no había. Sí que teníamos una caja, nos habíamos hecho una caja de madera, donde los íbamos colocando estos en fila, porque a veces tardaban un buen rato para borrarse. Tampoco sabía si ya estaban borrados o no, los dejábamos allí y cuando llevaban un rato decíamos, apaga aquello que hace calor, ¿no? Y entonces los podías volver a grabar, ¿vale? Esto hoy día que tenemos discos duros y disquetes y cosas de estas, pues claro, pero antiguamente pues había que hacerlo así. Disponíamos de 32 colores simultáneos. Esto no estoy completamente seguro, ahora no recuerdo exactamente, pero lo que sí sé es que teníamos que trabajar con paletas de colores porque no los podíamos visualizar todos a la vez. Los sprites creo que solo podían llevar 32 colores cada uno, o 16 colores cada uno. Eso luego Javi podrá hacer alguna cosita más técnica. Pero sé que teníamos que organizar, no es como ahora que haces una imagen, son de 24 bits y ni te planteas el número de colores que estás empleando. Tienes 24 bits, tienes aquí millones de colores y ya te va bien. No hay ni panel de la paleta. Antes los colores los teníamos contados. Estaban muy contados y había que distribuirlos. Por ejemplo, si los personajes tenían que ir jugando en todos los niveles, la paleta que usaban esos personajes tenía que estar reservada para que durante todos los niveles esa paleta no cambiara de los colores. Pero después había una serie de colores que eran los que utilizábamos para el fondo, que sí, entre nivel y nivel podían ir cambiando sin ningún problema, siempre y cuando mantuviéramos los colores de los personajes principales o de los elementos del menú o del interface, cosas que salían durante todo el rato. El sonido, el chip de sonido que llevaba, no recuerdo cuál era, Z80. Yo recuerdo que era una versión limitada de un Z80, pero puesta a más velocidad. Era bastante malillo. El Z80 era el procesador que llevaba el Spectrum. Si jugáis a la máquina veis que suena a lata, ¿vale? Suena como una cosa muy... Teníamos que comprimir el sonido mucho y a pesar de que la fuente a lo mejor era buena, el resultado final era bastante malo. Pero bueno, era lo que teníamos, lo que nos habían instalado y con eso nos apañábamos. Y los datos se grababan en las EPROMs, que es lo que os he explicado antes, ¿vale? Son estos cacharritos que íbamos grabando. Era un auténtico infierno, porque cada vez que Javi hacía un cambio para cualquier cosa, lo teníamos que probar en la máquina. Entonces, claro, para probar en la máquina teníamos que tener un montón de EPROMs vacías para poder ir grabándolas con un aparato que teníamos, las grabábamos y las enchufábamos. Entonces, cada vez que hacía para probar cualquier cosa había que hacer todo ese proceso. Con lo cual el desarrollo se convertía, el debug se convertía en algo completamente lento, ¿no? Por el hecho de tener que... No teníamos internet. No, en aquella época no había internet. No había manera de encontrar qué era lo que estaba pasando. No, en aquella época nada de internet. Bueno, pues con esas especificaciones que nos dieron, nos dan las placas, nos mandan unos papeles por fax, con más o menos un poco de información técnica de cómo funcionaba esto, y Javier pues, cogió aquellos papeles, los empezó a estudiar y me dijo a mí, esto empieza a hacerme gráficos y yo los empiezo a meter hasta que consigamos verlos encima de un monitor. Empezamos a hacer gráficos, evidentemente, y nos salían muy raros. Yo dibujaba cosas que no salían en la pantalla, salían rotos, salían girados, salían con colores diferentes, porque no teníamos muy claro cómo funcionaba el sistema gráfico de lo que era la placa. Entonces al final a mí se me ocurrió empezar a hacer una serie de gráficos que llevaban letras, números y colores para, viendo el resultado, averiguar qué partes eran las que se estaban girando, qué partes se estaban cambiando de color, y conseguimos por medio de eliminación pues averiguar cómo funcionaba aquello, ¿vale? Cuando
cuando ya conseguimos ver un personaje allí con todos sus colores, y dije, bueno, ya está, vamos a empezar un juego, que esto lo hacemos en 2 días. Ya lo tenemos todo muy claro. También tuvimos que aprender lo de las EPROMs. Estas nos cargamos unas cuantas, ¿vale? Desde Barcelona nos tenían que mandar de vez en cuando porque nos las cargábamos de una manera... Me parece que les dábamos demasiada luz y las íbamos achicharrando, pero de una forma escandalosa. Pero bueno, ahora solo nos quedaba decir qué juego hacer. Y así salimos con Steel Force, ¿vale? Steel Force, en principio tenía que ser una especie de prueba para ver si éramos capaces de poder programar un juego encima de la placa. No era en realidad el juego que teníamos que sacar, para el que estaban contratándonos para sacar, era más o menos una especie de prueba, ¿vale? Entonces el juego está basado en el Alien Breed de Amiga, yo era un forofo del juego, me encantaba, y una cosa que siempre había deseado era jugar con 2 jugadores a ese juego. Y como en Amiga no se podía jugar, pues dije, bueno, vamos a hacer un juego muy parecido al Alien Breed o al Gauntlet, de ese mismo estilo, pero vamos a aplicar 2 jugadores. Así esa experiencia la vamos a poder tener entre 2 amigos y además en máquinas recreativas y no en el ordenador de tu casa, ¿vale? Nos habían dado, recuerdo que 3 o 4 meses de desarrollo, no disponíamos de mucho tiempo, así que no podíamos hacer un juego muy grande ni un juego con muchos niveles. Entonces nos plantábamos a hacer algo sencillo. Los 2 jugadores tenían que poder jugar en la pantalla a la vez, no se podía hacer split screen, como hay algunos juegos donde la pantalla se divide por la mitad y cada jugador puede ir por su lado. Este juego, los 2 jugadores siempre tenían que estar dentro de la pantalla, con lo cual nos daba ciertos problemas técnicos. Por ejemplo, el hecho de que si un jugador se iba hacia la izquierda y otro jugador se iba hacia la derecha, ¿qué pasaba con el scroll de la pantalla, con el movimiento de la pantalla? Entonces teníamos que considerar todo ese tipo de problemas. El monedero, sus reglas y el modo continuo. Esto también fue un cambio bastante grande en cuanto a la filosofía que teníamos del desarrollo de los videojuegos. Normalmente, con la experiencia que teníamos, nosotros hacíamos un juego para pasarlo bien, donde el juego podía ser todo lo largo que tú quieras, podías dejar a tu personaje en un rinconcito y te ibas a la cocina a hacerte un bocata y luego volvías, pero cuando llegamos a las máquinas recreativas nos decían, esperar, esto aquí no, así no va en las máquinas recreativas. Las máquinas recreativas la gente tiene que echar monedas, ¿vale? No puede llegar una persona, echar allí 5 pesetas o 25 pesetas, dejar al muñeco, ir al lavabo y luego volver y seguir jugando. O sea, los juegos tienen que acabar deprisa. Entonces tuvimos que empezar a aprender ciertas técnicas, si se puede llamar así, o estrategias, para que el jugador de alguna manera siempre se sintiera con prisa dentro del juego. Era muy típico en aquella época que a la mitad de un nivel te salía un letrero que se llamaba hurry up, te decía o corres o se te va a acabar la moneda. Entonces, de alguna manera obligabas al que estaba jugando a que fuera muy deprisa. ¿Por qué? Porque tú te interesaba una cosa, o que se muriera para que entrara otro a jugar, o que este acabara rápido para que entrara otro a jugar, ¿vale? Y luego estaba el modo del continue, que era en el caso de que te mataban, siempre teníamos que dar la posibilidad al jugador de que pudiera continuar. Echando otra moneda pudiera continuar. Entonces todo ese tipo de cosas teníamos que tenerlas en cuenta a la hora de lo que era el desarrollo del gameplay, no era un gameplay normal, ¿vale? Otra cosa que nos hacía mucho hincapié es que el jugador siempre sabía hacia dónde tenía que ir. Así como hay muchos juegos que son de investigación, donde el jugador investiga por un lado, va por un sitio, va por otro, va a coger un arma aquí, otro arma allí. En estos juegos no, en estos juegos tiene que ir, la cosa tiene que ir deprisa. El jugador siempre tiene que saber dónde tiene que ir. Si es un juego de scroll habitualmente, siempre van hacia la derecha. Y siempre es hacia la derecha, nunca vas hacia la izquierda. Si vas hacia la izquierda, la pantalla no va para atrás. Siempre vas hacia la derecha. En nuestro caso, como podías ir a varios lados, sí que lo teníamos todo marcado. Si os fijáis en el juego, en las pantallas, nos hicieron poner unas flechas rojas y todo el juego está lleno de flechas rojas, que indican el camino por donde hay que ir. Al principio no estaban evidentemente todas esas flechas, pero nos hicieron poner. Era muy importante que los jugadores no se pierdan. Y más en un sitio donde podían ir arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿vale? Entonces, todo el camino estaba siempre muy marcado, para que la gente se diera prisa en echarnos a morir o en echarnos a morir. Y luego había una cosa que también teníamos que tener en cuenta, es que el juego, cuando no está jugando nadie, tiene que jugar él solo también.
El juego, cuando no hay nadie jugando, tiene que estar sacando una presentación, tiene que estar haciendo ruido, tienes que ver las instrucciones de juego, tienes que ver partidas pregrabadas como que está jugando la máquina sola. Es el atractivo que hace cuando tú pasas cerca de una máquina, la oyes, la ves los colores y te llama la atención. Eso es una cosa que nunca habíamos hecho en un juego, evidentemente, o en un juego de ordenador, no necesitas que el juego vaya solo. En este caso sí que teníamos que ingeniar métodos para que pareciera que la máquina estuviera jugando sola. Entonces lo que hacíamos era un método curioso que ideó Javier, era jugar nosotros una partida y mientras estábamos jugando la partida él iba almacenando todas las teclas, todas las pulsaciones de teclas que tú estabas haciendo en un fichero de texto y luego lo que hacíamos era poner la máquina en marcha, darle ese fichero de texto y la máquina se pensaba que en realidad tú estabas moviendo el teclado. Con lo cual la máquina pues empezaba a jugar y hacía evidentemente lo mismo que habíamos hecho nosotros cuando estábamos grabando la partida, si se puede decir así, ¿vale? Y otra parte también importante era el menú que teníamos que hacer para los operadores de los salones. Era un menú especial donde solo se podía entrar haciendo una combinación de teclas en el momento en el que encendías la máquina. Entonces, en ese momento la máquina entraba en un estado especial donde el operador podía cambiar el precio de la partida, la dificultad del juego y cosas de este tipo, ¿vale? Para equilibrar. Si veía que a lo mejor que el juego no se jugaba mucho, pues a lo mejor era porque era muy difícil o porque era muy caro. Entonces siempre podían ahí cambiar varios factores, ¿vale? Ahora llegamos un poco a lo que era el desarrollo. Los gráficos los hacíamos con Deluxe Paint y con Brilliance, que eran unos programas muy comunes en el Amiga en aquellos años. En aquel entonces creo que yo todavía trabajaba con un Amiga 500, luego tuve un 1200, pero me parece que en aquella época todavía era un Amiga 500. Y la verdad es que eran dos programas que para dibujar iban muy bien. Iban muy bien para dibujar y iban muy bien también para hacer animaciones. Eran programas que, como todo era con paletas de colores, no es como ahora, todo es en 24 bits, trabaja con Photoshop y herramientas de ese estilo. Antes no, eran todo paletas. Estos programas estaban preparados para trabajar con esa filosofía y permitían hacer animaciones y estaban muy bien. Píxel a píxel. Sí, todo se hacía píxel a píxel y no había, evidentemente, no había tabletas de dibujo ni cosas de esas. Todo se hacía con el ratón allí, clicando, clic, clic, clic. Se tardaba mucho, pero también es verdad que las resoluciones en las que trabajábamos eran muy inferiores, con lo cual la cantidad de píxeles que teníamos que llenar eran menos que los que hay hoy día. Hoy día las resoluciones son mucho más amplias, ¿vale? Para programar, Javi utilizaba el ActC sobre la Amiga, ¿verdad? Era un genio de la programación y él se ponía allí con sus cosas, pum, 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 pum. Yo lo dejaba, yo ponía al lado a hacer dibujos y luego si queréis hacer alguna pregunta, pues ahí lo tenéis. Las paletas de colores, como os decía antes, era un problema que nos surgía bastante por el hecho de que nosotros en el ordenador no podíamos ver todos los colores que sí podía enseñar la placa. Entonces teníamos que ingeniárnoslas, sobre todo cuando hacíamos los niveles, para poder sustituir todas las paletas de los colores y visualizar, dependiendo del nivel que estuvieras haciendo, de la parte que estuvieras haciendo, visualizabas una serie de paletas u otra para que los gráficos se vieran en el color correcto en la zona en la que estabas trabajando. Herramientas de diseño de niveles y animación. Esto es una cosa que tuvimos que construir. Javi se encargó de hacer todas las herramientas, porque claro, una vez que llegamos al momento en que ya tienes los personajes, tienes que hacer un juego, tienes que hacer un nivel. Para hacer un nivel es algo complejo y necesitas unas herramientas, necesitas un editor de niveles, un editor donde tú vas a empezar a colocar todos los elementos que lleva ese nivel y donde vas a poder colocar también las propiedades que tiene que tener cada elemento. Si tiene que tener colisión, si tiene que explotar, si tiene que hacer daño, si se tiene que romper cuando lo tocas, todo este tipo de elementos. Y ahora aquí os voy a enseñar. Tengo aquí un emulador. Esto ahora mismo estoy emulando a un ordenador Amiga 1200 desde el PC. Hace un rato en casa arrancaba, ¿vale? Vale, aquí está.
Ahora mismo esto es como veríamos lo que yo veía hace en los 90. ¿Vale? Esto era mi ordenador en los 90. Aquí tengo parte del disco duro todavía. Nos parecía alucinante, ¿eh? Sí, esto En ese ya. momento. Ver tantos colores era flipante, ¿no? Sí. Bueno, pensando en esa época, los PCs todavía no tenían prácticamente ni tarjeta de sonido, o sea, no existía, los PCs funcionaban con una pantalla fósforo verde y nosotros ya teníamos ahí un montón de colores, 4 canales de sonido, era algo alucinante. Sí, sí. Bueno, pues ahora vais a ver el editor. Ventanas, sí, un sistema de ventanas que funcionaba y el PC tenía el MS2. Claro, bien, esto es un proceso que hacía el editor, y es que escaneaba todos los gráficos que yo tenía preparados, los escaneaba, los recortaba, guardaba el tamaño y el nombre de cada cuadrito, y entonces ya podíamos trabajar en el editor. Esto era el panel principal del editor. No podía conseguir la fuente, por lo tanto las letras, como veis, salen un poco desplazadas, pero bueno, no afecta al funcionamiento. Entonces vamos a ver, voy a enseñar lo que eran los gráficos, que era el proceso que estaba haciendo antes el ordenador. Esto eran los gráficos, los que ha escaneado antes. Entonces yo con un par de teclas podía recorrer por todos los gráficos que había diseñado. Como veis, casi todo se hacía en unidades rectangulares, para luego con ellos, como si fuera una especie de puzzle, montar todo lo que eran todos los niveles. Y veis pues algunos ejemplos. Evidentemente lo teníamos que hacer todo, todos los trocitos que creyeras que fueran necesarios para hacer cualquier cosa, pues había que hacerlo. Aquí veis también lo que es una animación, que sería esto, por ejemplo, esto era una pieza que daba vueltas. Pues en aquella época yo tenía que dibujar esa pieza en diferentes posiciones para que luego el programador, con el programa de montar animaciones, las pusiera todas en secuencia y diera la impresión de que esa pieza estaba dando vueltas. Es que si lo pensáis bien, si lo pensáis bien, esta técnica de aquí hoy en día todavía se está utilizando. Para las páginas web existe una técnica que se llama los sprite sheets, que tú tienes una página así llena de dibujitos y luego con CSS pues lo vas recortando para colocarlo en la página como tú quieras, ¿no? Entonces, o sea, es una técnica que hoy en día todavía es válida. Bueno, aquí tenéis más, estos son gráficos del environment. Aquí también, por ejemplo, veis un efecto de luz, una luz de emergencia que da vueltas. Entonces en el suelo, la iluminación en el suelo, también tenía que dibujar yo dónde podía estar esa luz en cada momento para que luego cuando lo vieras funcionando diera la impresión de que la luz de emergencia iluminaba el suelo también, ¿no? Aquí tenemos ciertos personajes muertos. Para hacer los personajes me basé un poquito en los soldados del Warhammer 40.000, la Guardia Imperial. Me gustaba mucho jugar en aquella época a esto. Así que hice unos personajes que fueran bastante parecidos. También podías ir al lavabo, ¿vale? Como veis. Te podías duchar y todo. Y bueno, ya había diferentes gráficos para los diferentes entornos en los que se desarrollaba el juego. El juego se desarrollaba en 6, no recuerdo si eran 6 o 7 planetas, y en cada planeta los gráficos eran completamente diferentes. Uno era una estación espacial, otro era como un desierto rocoso. Luego había bichos, monstruos finales, bosses para los final de fase. El caso es que con el editor, en cualquier momento yo podía coger cualquier gráfico de estos y una vez que lo tenía lo podía colocar encima de la pantalla. Una vez que lo tenía, pues podía ir montando todo el nivel, con paredes. Si hay una esquina, pues podía buscar una esquina, pues dónde están. Y bueno, para que más o menos veáis, voy a cargar un mapa. Y aquí teníamos más o menos el resultado, cuando estaban todas las piezas puestas. Nosotros podíamos mover con el scroll por todo el mapa. El mapa lo organizábamos en 3 capas, que son estas de aquí, en 3 planos, lo que llamábamos planos. Y lo que hacíamos es que, por alguna razón, ahora me estoy dando cuenta, que le falta el rojo no estáis viendo los colores tal y como los veo yo, ¿vale? Se ve que le falta el rojo al proyector. Pero bueno,
en todo caso, con esos 3 planos lo que hacíamos es que podíamos colocar los diferentes elementos en 3 alturas, con lo cual también podíamos hacer una técnica muy común en aquella época, que era el parallax scroll, que era mover los diferentes planos a diferentes velocidades, así conseguíamos un efecto como de profundidad. Entonces los planos que, si yo colocaba piezas en el plano inferior, pues siempre las que colocara ahí, siempre iban a ir más lentas que las que estaban arriba. Con eso así conseguíamos esa especie de profundidad. Y luego yo lo que hacía era tener muchas piezas, como por ejemplo esta rejilla de aquí, todo lo que es esa rejilla las tenía, eran transparentes para que se visualizara por la parte de abajo el fondo que había, el fondo del planeta o lo que fuera, y así conseguíamos un poco esa profundidad. Aquí voy a enseñaros lo de las paletas. Como veis, teníamos más gráficos, más cantidad de paletas que las que era capaz de enseñar el Amiga. Entonces, dependiendo de qué partes yo estaba trabajando, pues tenía que ir activando unas paletas u otras. Si, por ejemplo, estaba usando gráficos para un mapa, pues a lo mejor empleaba estos gráficos. Entonces, iba cambiando las paletas para poder visualizar en el editor los colores correctos. El editor, además, una cosa importante que hacía, y esto Javi os podrá dar más detalles si queréis, es que en un momento dado podía compilar todo ese mapa, toda esa información y guardarla en un fichero, que es el que utilizaba la placa luego para poder jugar. El personaje en realidad jugaba en ese fichero. Quiero voy a enseñar una cosa que teníamos también, que era lo de ver atributos. Aquí se aprecian muy bien los colores, y ahí hay menos, ¿vale? En cada cajita de estas, yo ahí sí que lo veo, en cada cajita de estas había un número. Nosotros podíamos marcar cada elemento del mapa, lo podíamos marcar con un número. Según el número que le poníamos, decíamos, bueno, pues esto es una colisión, quiere decir que el personaje por ahí no puede atravesar. O si llevaba otro número, pues a lo mejor eso explotaba. Si le disparaba, si un tiro le pegaba a eso, entonces ese elemento explotaba. Podía haber otra cosa que a lo mejor, si había otro elemento, que si pisabas encima, el trozo de suelo se rompía y tú te ibas para abajo. O sea, le podíamos meter a cada casilla una particularidad de gameplay, ¿vale? Entonces, con esto montábamos lo que era el diseño. Una cosa particular que había en aquella época, y es que el diseñador, no había como hoy día que hay la figura de lo que es el diseñador de videojuegos. La verdad que lo hacíamos entre el artista y el programador, diseñaban el juego, ¿vale? Vamos a volver. Vale, ya he visto más o menos las herramientas. Bueno, una vez que acabamos el juego, la máquina estuvo funcionando en unos recreativos en la Vía Roma durante unas semanas y allí hicimos las pruebas para ver si funcionaba bien, si aguantaba el flujo de monedas, si todo funcionaba bien. Y poco después salió al mercado una empresa italiana. ¿De acuerdo? Y esta fue nuestra experiencia con este juego. Después de esto vinieron algunos juegos más, y ya no entraré mucho en detalle, solamente os presento un poquito. Hicimos uno de coches, debido al éxito que tuvo el World Rally de Gaelco, la empresa quería también sacar un juego de coches para aprovechar el tiro del mercado y nos dio eso. Contar. No, que patinaban mucho estos coches. Sí, ¿verdad? Daban la vuelta y todo cuando... Porque la gente se ponía a jugar y decía, daba la vuelta, y digo, ostras. Y vamos a mirarlo a las recreativas, pues lo poníamos ahí de prueba. Y cuando decían, que dé la vuelta, da igual, había una fase que... daba igual. Ya iba bien, ¿no? No lo hagáis esto, no lo hagáis esto. Sí, esto en casa no lo tenéis que hacer, ¿eh? No, luego hicimos también una serie de juegos así, pero estos ya no eran para máquinas recreativas, eran para máquinas de tragaperras también. Estos se distribuyeron en Italia. Y eran máquinas de las cerezas, pero en vídeo, ¿vale? Lo que pasa es que llevaban un truco, por si venía la policía en los bares, les daban un infrarrojo y el juego cambiaba.
Se ve que en aquella época en Italia estaba prohibido, y entonces los juegos en realidad eran 2 juegos, y con un botón se cambiaban. No preguntéis más, ¿vale? Sobre ese tema. ¿Eh? ¿No está desclasificado? No sé, ya sí con el tiempo que ha pasado, sí, eso ya... Bueno, y luego hicimos en el 99, ya con Juanga, que lo tenemos estamos aquí, ya hicimos el Tous Games, que era un juego, en los bares se puso muy de moda a final de los 90. Te ponían una máquina donde podías, eran táctiles, y llevaban muchos juegos, llevaban solitario, juegos de cartas, juegos de la ruleta de la fortuna, todo ese tipo de juegos. Y entonces lo hicimos por encargo también, vino una empresa de Bilbao, nos encargó al grupo que le hiciéramos estos juegos, y la verdad que se lo hicimos muy rápido también, no sé si fueron un mes o 2 meses, no sé, lo hicimos de una forma muy rápida. Había que hacer 14 juegos, no dormíamos, los fines de semana, y además teníamos otro trabajo también, en aquel entonces trabajábamos en Madrid en Dynamic, o sea, esto lo hacíamos a horas muertas. Y como curiosidad, pasa que no tengo internet aquí, pero lo podéis apuntar si queréis. Tenemos el juego, como ya hace muchos años que se distribuyó y ahora mismo no está en venta, os hemos puesto aquí una página web donde podéis entrar y encontraréis información del juego, anécdotas de cómo lo hicimos, y también os lo podéis descargar. Una de las características que tenía este juego es que no iba en una placa llama, iba dentro de un PC con una placa, con una pantalla sensible de estas. Entonces, claro, como iba en un PC, pudimos hacer una versión para PC, donde ya no iba táctil, sino que iba con el ratón. O sea, si lo descargáis, lo podéis ver. Lo programaron Juan Gabriel Cobas y Tony, ¿cuál era el apellido? No me acuerdo. Tony Pomar, Dios, me va a matar. Y Tony Pomar. Esperaba poder entrar en la página, pero como veis ahora mismo no tengo internet, entonces no lo puedo enseñar. Pero os recomiendo que si queréis lo descarguéis. Es un juego muy chulo para jugar con la familia y es un juego así muy casual. Y como son 14 juegos, la verdad que está muy chulo. Y bueno, ya para finalizar simplemente lo que me comentaba Juanma hace un ratillo, y es con el resurgimiento de los grupos indies, que viene un poquito dado por el hecho de todos los nuevos dispositivos que han ido saliendo en el mercado, como son los móviles, las tabletas, donde otra vez se puede empezar a hacer aplicaciones y juegos sin tener la necesidad de tener una superestructura grande de programadores y de tecnología y todo ese tipo de cosas. Para la distribución, además, ya no necesitas tener un publisher, cosa que era necesario antes para que te distribuyeran el juego. Ahora hay muchas plataformas donde los juegas en internet, la gente se los puede descargar, te lo pagan, no dependes de terceras personas. Han salido muchos motores de desarrollo, con lo cual los programadores ya no tienen que hacer todo el juego entero. Utilizan los motores de desarrollo, además pueden trabajar en diferentes plataformas. Tú haces el juego y luego lo exportas para el Android, para el iPhone, para PC, para lo que tú quieras. Con lo que facilita mucho. Y por supuesto, pues ahora los equipos pueden volver a ser como eran antes. Pueden ser mucho más pequeños, entre 2 o 3 personas se puede hacer un juego y existir con eso. Y como decía Juanma antes, se reutilizan mucho esas técnicas que usábamos en los 80 y los 90 para hacer los juegos de hoy día. Porque evidentemente la memoria que tienen todos esos dispositivos es mucho más pequeña, el tamaño de la pantalla también es mucho más chiquitín, entonces el desarrollo es bastante parecido a lo que hacíamos antes. Además, por ejemplo, en JavaScript tienes que utilizar muchas de las técnicas que utilizábamos antes, pero en JavaScript no hay programación multihilos, ¿no? Entonces solo tienes un hilo y allí en el mismo ciclo lo tienes que hacer todo, igual que hacíamos los juegos en el Amiga o en las placas estas, ¿no? Solo tenías un procesador que tenía que hacerlo todo y luego pues algún procesador adicional para el audio o para mostrar vídeo, pero en realidad no tenías multihilos, tenías que manejarte siempre con el mismo ciclo de procesador.
ahora ya está, más o menos os he explicado todo. Si tenéis preguntas o os hace curiosidad alguna cosa, pues podéis preguntarles a ellos, a mí, a quien queráis. Y con eso acabaremos. Nada, ¿os ha quedado todo claro? ¿Vais a probar el examen? ¿Eh? Vale, pues muchas gracias por